Jesús salva discipulando. Este es el tema número 8 y último de esta serie llamada El Dios de la Salvación. Nosotros vamos a ver lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 23 al 24. Dice de la siguiente manera, según la Nueva Versión Internacional. Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Hemos llegado entonces a la parte final de esta maravillosa serie, un estudio que nos ha revelado al Dios de la salvación. Hemos aprendido reflexionando y seguramente ya comenzó a tomar decisiones que cambiará su vida para alcanzar la salvación que Jesucristo le ofrece a su vida de manera personal. Ahora, es importante considerar que la salvación es un proceso de vida, pues Dios mismo se encarnó para enseñarnos cómo es que debemos vivir y así encontrar en Él un modelo de vida. Por ello, Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida en el Evangelio según San Juan 14:6. En la base bíblica de este tema, Jesús lanza un desafío a todos los que le escuchaban, una invitación para quien quiera convertirse en su discípulo. Esa invitación sigue vigente hoy en día. Sí, hoy este día que tú estás escuchando. La palabra griega traducida como discípulo significa seguidor. Ser discípulo de Jesús implica a una vida dinámica, dirigida por el Espíritu Santo, siendo y siguiendo la palabra de Dios, el cual dará sentido a tu existir y en él encontrarás un propósito divino. El misterio, más bien dicho, el ministerio de Jesús se permeó constantemente por el discipulado. Según el trasfondo cultural, discipulado significa entrenar personas paulatinamente en una nueva forma de vida. Es decir, el vivir, el transmitir tu vida a otra persona, el cómo la vives, modela el cómo vives tú, el seguir a Cristo. Antes de iniciar con su ministerio, Jesús llamó a hombres. Él no inició solo, ni anduvo solo, sino que estuvo siempre interesado en las personas. Incluso en la última parte de su ministerio puso énfasis en el discipulado, hablando a sus discípulos. En Mateo 28 dice así: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esta encomienda la conocemos como la Gran Comisión que Cristo nos dejó. Veamos cómo experimentar el proceso de discipulado. En primer lugar es seguirle. Encontramos en primer lugar que un discípulo es alguien que está dispuesto a ir. Jesús no enseñó a sus discípulos en un salón de clases. No es un proceso estático, técnico o intelectual, sino vivencial, del poder de su Espíritu. Jesús les invitó a seguirle. A donde Él iba, habrían de estar sus discípulos. Qué maravilloso es cuando alguien es fiel a su creencia y qué mejor aquellos que viven lo que creen. Para experimentar nuestro discipulado necesitamos estar cumpliendo el mandato de Jesús, haciendo las cosas que Él mismo nos enseña y que están en su palabra. Solo así podremos convertirnos en verdaderos seguidores de Cristo. En Juan capítulo 15, versículo 14 dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. En el segundo paso para experimentar el proceso de discipulado es el imitarle. En la traducción bíblica al lenguaje actual se lee así en Lucas capítulo 9, versículo 23-25. Si alguno quiere ser mi discípulo,
tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Esto resulta revelador, pues entonces el discipulado significa renunciar a nuestra forma de vivir para hacer lo que la palabra de Dios nos manda. Solo así nos mantendremos a salvo. Recordemos las palabras de Jesús como resultado de vivir el discipulado. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. Imitar a Jesús significa abrazar su plan de vida, su propósito, seguir el mapa que Él ha dejado para vivir en esta tierra y alcanzar la salvación de nuestra alma. Como último punto del proceso de discipulado es discipular a otros. Ya vimos seguirle como el punto 1, vimos imitarle como el punto 2 y el punto 3 es discipular a otros. Veremos entonces que para consolidarnos como verdaderos discípulos de Cristo, haremos las cosas que Él mismo hizo. Incluso la Biblia declara: les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Esto lo encontramos en Juan 14:12. Según el término hebreo limud, discípulo es aquel que aprende y enseña. Por lo tanto, nuestro discipulado estará completo solamente cuando enseñemos a otros a andar por la senda de vida y salvación que hemos encontrado. Discipular significa interesarnos en otros. Por eso Cristo coloca esta tarea en un lugar privilegiado diciendo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Según el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Para cumplir el propósito divino, debemos sumarnos a la causa de que otros conozcan a Cristo Jesús y que reciban la salvación de su alma y vivan de manera que puedan convertirse en discípulos de Jesús. Esto significa servir a Dios, imitar a Dios, el estar en los planes de Dios, en los propósitos de Dios. Querido amigo, quiero decirte que debes de esforzarte en renunciar y no practicar aquellas cosas que te pueden separar de Dios para siempre. Antes bien, vive cada día buscando imitar a Cristo. Si lo haces, te santificarás apartándote del pecado y procurando sirviendo a Dios, dedicándote a su llamado. Además, al servir en la iglesia, en algún ministerio, estarás ocupando tu vida en lo que agrada a Dios y esto ayudará a edificar a la iglesia, a que la iglesia avance, a que las familias en la iglesia avancen. Quien te llamó a seguirle y servirle es Jesucristo. Te invito a que te dispongas y que dispongas tu vida para ser un buen discípulo de Cristo. Entonces, tu ejemplo motivará a otros a conocer y a seguir al Dios de la salvación. Finalmente, quiero decirte que te felicito por llegar al final de esta serie de estudios bíblicos, pues son de vital importancia para quien está conociendo del Evangelio de Jesús, por lo que le motivo a que sigas preparando tu corazón para lo que Dios seguirá haciendo y que Él ha de consolidar tu vida en la fe en Cristo Jesús. También te invito a que te reúnas semanalmente a un lugar para oír la palabra de Dios y si te es posible, no solamente una ocasión, sino las veces que sea necesario, las veces que tengas la oportunidad. Eso te ayudará a alimentarte espiritualmente y te ayudará también a crecer. También quiero motivarte a que te congregues en una iglesia los domingos para que adores a Dios.
El pastor estará compartiendo un mensaje vital de importancia para toda la congregación. Dice la Biblia que no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, hay que animarnos cada vez más a seguir confiando en Dios. Dios tiene tanto para ti que si tú le recibes, crees y te esfuerzas en este proceso a acercarte a Dios, Dios será tu Salvador. Dios te bendiga mucho y fue un gran honor y una satisfacción el poder compartir esta serie llamada El Dios de la Salvación.